buenísimos y no se van a equivocar. Queda mal. Es como, digamos, como actuación de un coreta, tomar falta de respeto directo. Entonces, si todos tenemos una disciplina y estamos delante de otro foro, portémonos como corresponde. ¿Está? Eso lo vivo, lo vivo. ¿Está? Vamos. Allá donde el fuego
la presentación del primer coro que llegó ayer a nuestra ciudad, a nuestro hermoso lugar, que viene de muy lejos también, como la mayoría de los coros que nos han acompañado este año. Hacen mucho sacrificio para llegar hasta aquí. Ellos deben costearse el viaje, la estadía y la comida en este lugar para presentarnos todo lo que han preparado a lo largo de todo el año para poder traerlo aquí. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo que hayan llegado y bueno, les agradeceremos después su presentación. Con ustedes entonces el coro de adultos Virgen Niña de la localidad de Villa Ocampo, Santa Fe, que queda muy al norte de Santa Fe. Cristina es su directora, Cristina del Fabro, que ya nos acompañó el anteaño pasado con el coro de niños, que fue una experiencia maravillosa que vivimos en este lugar. Con ustedes. Quien dirigía esta obra es Guillermo Leoncini, es coreuta desde el coro de niños, ha crecido, vino a estudiar a Santa Fe, regresó y integró otra vez el coro, pero ya de adultos, y bueno, está preparándose para continuar con esta obra y seguir siendo el director algún día, ¿por qué no? Gracias, Guillermo. Bueno, además está decir que estamos muy dichosos. No es tan fácil de tantos kilómetros poder llegar a este rinconcito encantado que tienen ustedes, que es aquí en Villa Gesell.
Estuvimos el año antepasado con el coro de niños y me prometí que algún día iba a volver con los mayores. Bueno, aquí estamos. Vamos a regalarles nuestras canciones. Con todo el corazón. El coro de niños turistas, para las personas aquellas que es la primera vez que se acercan a este lugar, quiero decirles que todos los días a partir de las 7 de la tarde los niños pueden acercarse a integrar este coro de niños turistas que hacen su presentación todos los miércoles y sábados en este escenario. Hoy, como la mayoría de los niños que lo integran son recién llegados, bueno, harán una canción para
interesarlos al resto para que se sumen a esta actividad. Bueno, su directora, Sandra Río. Buenas noches. Vamos a hacer un trabajito que lo aprendimos hoy, a la tarde. Hoy se armó el grupo, así que hoy lo armamos. Es un canon que se llama Mañana es Domingo, de Pilipilón. Mañana es domingo de Pilipilón, se casa la cabra con el camarón. ¿Quién es la madrina? Doña Catalina. ¿Quién es el padrino? Don Juan Barrigón. ¿Quién toca la caja? El negro Simón. ¿Por dónde la toca? Por el callejón. ¿Y cómo la toca? Tolón, tolón. ¿Y cómo la toca? Tolón, tolón. Mañana es domingo de Pilipilón, se casa la cabra con el camarón. Mañana es domingo, doña Catalina, se casa la cabra con el camarón. ¿Quién toca la trama? Doña Catalina. ¿Quién se la toca con el barrigón? ¿Quién toca la caja? El negro Simón. ¿Y cómo la toca por el callejón? ¿Y cómo la toca? Tolón, tolón. ¿Y cómo la toca? Tolón, tolón. Con un color amotinado en la mejilla, cantando así medio bailando se ve. Y celebrando tanta luz en la trivilla, voy buscando mi razón de ser. Como la noche sigue el día, sé que hay un tiempo de alegría, sé que una nueva melodía nos convoca al renacer. Y muy campante la armonía, la que nos guarda el candor y el te quiero, la que enamora a la guitarra y al lucero, está copándome también. Hoy de Bahía que pesaba ayer, montándole como y sembrando la semilla que encerró la maravilla que ha de florecer. Hoy de Bayonga el corazón de la alegría, y busco el coro que me espera en cada voz. Con esta suave diciembre brujería y este viento de sandía que nos empujó. Como la noche sigue el día, sé que hay un tiempo de alegría, sé que una nueva melodía nos convoca al renacer. Y muy campante la armonía, la que nos guarda el candor y el te quiero, la que enamora a la guitarra y al lucero, está copándome también. Baribata, 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 baribata.
partir del año 52, don Carlos se instala en esta casa y a partir de ahí casi todos los que visitaban esta ciudad, bueno, lo identificaban porque él se sentaba en lo que es la biblioteca y hacía un mito del saludo junto con su esposa. Este año también se cumplieron 32 años de los encuentros corales. Hacía mucho tiempo que veníamos hablando con los directivos de volver a recrear lo que este año se llamaron los viernes corales. Hasta la muerte de don Carlos, que ocurre en el año 79, todos los coros que visitaban la ciudad y que actuaban en el Pinar Chico, es decir, donde se encuentra el anfiteatro, donde históricamente los coros se presentan, cuando se despedían de la ciudad se acercaban a este lugar y le daban un concierto particular a don Carlos, un concierto privado que generalmente reunía a don Carlos, su esposa, sus amigos, en forma de agradecimiento porque de alguna manera él había permitido que lo que había nacido como una idea casi romántica de encontrarse en los médanos a cantar, se convirtió en la actividad cultural más importante y de mayor, digamos así, trascendencia en el tiempo de nuestra historia. Por eso, con los 70 años de creada la ciudad, 32 años de los encuentros corales y 10 de fundado el museo, creímos que este era el año para volver a reeditar estos viernes corales. Es decir, que si bien don Carlos no está físicamente, el espíritu de él sigue estando con nosotros y consideramos que, bueno, al final de ser un concierto privado, sea un concierto público y de otra manera en otro lugar tan querido para todos nosotros.